Mateo 5, del 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando leemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no escuchamos palabras bonitas como para enmarcarlas en un cuadro y colgarlas en el lugar más visible de nuestra casa. No miramos palabras muy agradables como para mandárselas por texto a alguien, ¿verdad? No escogeríamos nosotros estas palabras. Mas sin embargo, hermanos, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Son palabras, hermanos, que tratan de un tema profundo, que hablan de verdades profundas, que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos, y que hablan, hermano, de cosas que, específicamente de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, que cosas que muchas veces están escondidas ahí, ¿verdad? Y que no hablamos mucho públicamente de ellas, que no las tocamos muy seguido dentro de la iglesia, que nosotros mismos no son tema de conversación. Estamos hablando del tema del pecado, hermano. Un tema profundo, hermanos, y poco agradable de escuchar. De hecho, es el lado más ríspido, podemos decir, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros no podemos hablar en la iglesia, en ninguna otra parte no podemos hablar acerca de la hermosa salvación que Dios tiene para nosotros, de la salvación de nuestras almas, si no hablamos del mensaje poco expresado acerca del pecado. No podemos hablar de la hermosura, de la santidad de Dios y de la santidad a la que nosotros somos llamados a vivir en nuestra vida diaria. Ser santos, porque yo soy santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos hablar a esas alturas si no descendemos a hablar acerca de la cuestión del pecado. Es un tema poco agradable y poco tocado en la iglesia, no digamos en el mundo. En el mundo, hermanos, pues simple y sencillamente al referirse a esa palabra lo hacen con burla, con sarcasmo, sin saber y sin realmente profundizar en lo serio de las consecuencias que ocasiona la práctica del pecado en la vida del ser humano. ¿Qué significa el pecado? La palabra de Dios, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. Es desobediencia, es desobedecer lo que Dios tiene establecido en su palabra. Es infringir la ley de Dios, eso es pecado. El pecado, hermanos, es que cuando Dios nos dice no a nosotros, no matarás, en este caso, no cometerás adulterio. El pecado significa cuando nosotros decimos sí, contradecimos a Dios. El pecado es, hermanos, que cuando Dios dice sí, hazlo, nosotros decimos no lo hago. Es rebeldía, hermanos, es rebelión en contra de Dios. En una ocasión les decía yo, parafraseando un comentario que leía de un autor, diciendo que el pecado es pararse delante de Dios en su propia cara, decirle que no le vamos a obedecer, que vamos a hacer lo que nosotros queremos. Es rebelión, hermanos, en contra de Dios. La palabra literalmente significa errar al blanco o tomar un camino equivocado. Y eso nos da la idea, hermanos, de que el ser humano ha tomado su propio camino
un camino muy diferente al que Dios tiene marcado para cada uno de nosotros. Es la distorsión moral del ser humano, lo que Isaías dice, capítulo 5, versículo 20, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Difícilmente, hermanos, encontramos esta palabra en el vocabulario en el mundo donde nosotros vivimos. Pero Jesús habla de esto, hermanos. Aquí en esta enseñanza tenemos a nuestro Señor Jesucristo, no únicamente en esta parte de la Biblia, sino tenemos a nuestro Señor Jesucristo desde que comenzó a predicar el Evangelio, a hablar de muchas cosas, y entre ellas tomaba mucho tiempo para hablar en contra del pecado. Miramos a nuestro Señor Jesucristo, podemos decir nosotros, hermanos, con certeza, haciendo una denuncia del pecado, sacando a la luz lo que la gente tiene oculto en sus corazones, llamándole a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, usando palabras que tal vez no iban a ser muy populares o no muy bien recibidas, pero necesarias para que la gente las escuchara. Y recordemos que está hablando a sus discípulos, aquellos que está preparando para el ministerio, aquellos que está preparando para que les sigan, para que ellos después sean aquellos que van a proclamar el mismo evangelio que Él les está enseñando. Entonces es una advertencia para ellos también, hermanos, para cristianos, para hijos de Dios, para discípulos, estas palabras, advirtiéndoles que no fuesen a caer en este tipo de pecados. Entonces es una palabra, hermanos, para nosotros también, como creyentes, como cristianos, una advertencia de que no estamos exentos de caer en este tipo de pecados. Al compartir esta mañana con ustedes, es uno de esos temas en los que no puede uno decir, tal vez a cierto grupo de la iglesia no le va a aplicar esta enseñanza. Tal vez a estas personas no les va a aplicar esta enseñanza del día de hoy. Porque ¿quién de nosotros no está familiarizado con el pecado? Ninguno de nosotros podemos decir, estoy libre del pecado, estoy libre de las tentaciones que el pecado hace hacia mi persona. De hecho, hermanos, el pecado no está fuera de nosotros. No es un peligro, hermanos, que está afuera en las calles. Que nosotros tenemos temor que nuestros hijos empiecen a crecer, abran la puerta de casa y salgan afuera y se encuentren con que el pecado los está esperando allá afuera. Nosotros como varones al salir, hermanos, cada mañana por nuestra casa, no podemos decir nosotros que abrimos la puerta de casa y salimos al peligro porque el pecado nos está esperando allá afuera. No, el pecado está en nuestro corazón, mora en nuestro corazón. El apóstol Pablo se refiere al pecado diciendo el pecado que mora en mí. Aquí en el versículo 28 el Señor Jesucristo dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, en su corazón. En Mateo capítulo 15, 19 dijo el Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los pleitos, las iras, las contiendas, las fornicaciones, los adulterios. Dice el versículo 27 y el versículo 28, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Está hablando el Señor de un mandamiento, el sexto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho. Está hablando de la interpretación y de la enseñanza que hicieron los maestros judíos de los mandamientos de Dios. Cuando Dios dio los mandamientos a Moisés y Moisés la presentó al pueblo, a partir de ahí comenzó una enseñanza. Empezaron a enseñar los mandamientos, los estatutos de Dios, pero con el tiempo, poco a poco, se fue distorsionando el espíritu, la profundidad de lo que Dios estaba diciendo al pueblo. Y en este momento, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando su palabra, los maestros judíos habían limitado este pecado únicamente al acto externo. El cometer adulterio
como un acto externo, la práctica. De manera que si ellos no lo practicaban de esa manera en la práctica, entonces ellos se justificaban a sí mismos diciéndose, estoy libre de ese pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, entonces el Señor toma su autoridad, ¿verdad? Como Señor, como Dios, como el autor de la palabra de Dios, como el dador de la ley. Y hablábamos también diciendo que cuando Él dijo, pero yo os digo, no es que iba a darle otro sentido a la palabra de Dios, o que la iba a cambiar su interpretación, sino lo que estaba haciendo es que estaba profundizando en la gravedad del pecado del que habla ese mandamiento. Entonces, por medio de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que profundiza y que amplía en gran manera ese mandamiento, dice, pero yo os digo que cualquiera. Los judíos, hermanos, al hablar del sexto mandamiento, no únicamente lo limitaban a la práctica del adulterio como tal, sino que lo limitaban aún más al ellos únicamente mirar la parte ofendida, que era por lo regular el hombre, decían ellos. Entonces, ellos trataban de castigar, ¿verdad?, el pecado cometido por la mujer, habiendo deshonrado al hombre. Siendo que la palabra de Dios en Levítico capítulo 20, versículo 10, dice que si un hombre y una mujer son sorprendidos en adulterio, los dos serán sacados fuera del pueblo y los dos serán apedreados hasta morir, una medida drástica. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, miramos nosotros una historia de la mujer adúltera sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Como unos hombres, escribas y fariseos, encontraron a una mujer, dice, en el acto mismo del adulterio. Quiere decir que fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio, ella y un varón. Pero únicamente trajeron a la mujer, ¿se acuerda? Delante del Señor, y dice, la ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú? Pero ¿dónde estaba el varón? ¿En dónde estaba el hombre? Hasta ese momento, hermanos, habían reducido tremendamente ese pecado de tal manera que muchos podían hincharse en su orgullo y poder decir, yo no he cometido ese pecado. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, yo os digo que cualquiera, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, y no únicamente lo encasilla ya, hermanos, en el acto del adulterio, que es cuando una persona casada, ¿verdad?, tiene relaciones con otra persona, que consideramos como un adulterio, pero el Señor ya lo expande hacia cualquier relación ilícita, sexual, entre hombres, mujeres, entre seres humanos. No la limita a un solo aspecto, hermanos, de este pecado. Recordemos, hermanos, que el Sermón del Monte es la base de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros estudiamos las cartas del Nuevo Testamento, miramos cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cómo enseñan en contra de cualquier práctica ilícita, sexual, fuera del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Entonces, un hombre y una mujer se unen en matrimonio y practican una sexualidad santa, pura, como Dios lo creó, para el deleite y para el goce y para la reproducción de los seres humanos. Pero fuera de ahí, todo, hermanos, todo es pecado. Y ahí es a donde vamos nosotros, hermanos. En esta sociedad que nosotros vivimos, que ha minimizado este tipo de pecado a tal grado que aún en la iglesia nosotros también lo hemos minimizado y lo aceptamos y lo recibimos, no considerando nosotros la gravedad de este pecado. Si miramos nosotros los programas populares de la televisión, las películas que miramos, personajes famosos de la farándula que nuestros hijos admiran,
al mirar en los estilos de vida que ellos tienen, no consideramos los jóvenes una práctica errónea, equivocada, seria, que ofende grandemente a Dios, no solamente porque está violando el mandamiento, el sexto mandamiento, donde el Señor dice no cometerás adulterio, no tendrás prácticas íntimas, sexuales fuera de lo establecido, que yo he establecido. Lo recibimos y lo aceptamos de una manera tan fácil en la congregación, pero lo que el Señor nos enseña aquí, hermanos, es precisamente, yo quisiera que se grabara esta frase en su corazón y en su mente, la gravedad del pecado. Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera, por eso les decía yo en un principio, este tipo de enseñanza es un tipo de enseñanza que no deja fuera a ninguno de nosotros, hermanos. Porque cualquiera de nosotros puede caer en un pecado como estos. Entonces dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, denuncia la gravedad de la práctica de este pecado, pero aún lo amplía, decíamos, a que cualquiera de nosotros, puede estar expuesto a esto, pero también lo amplía, que no es únicamente la práctica, hermano, que no es únicamente fallar físicamente, el poder decir fallé físicamente, sino que dice cualquiera que mira, dice, a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y este tema, hermanos, es tan serio, tan importante, tan difícil tal vez de tratar, porque lo tenemos que tratar con pinzas y con prudencia, hermano, porque el Señor Jesucristo nos está hablando de algo real, de algo que sucede. Si alguien conoce nuestras vidas y nuestros corazones, ¿quién es, hermano? Si no es Dios. Entonces el Señor sabe, hermanos, que ninguno de nosotros, que yo no me puedo parar aquí y poder decir yo estoy limpio, porque tengo 30 y tantos años de casado y 30 años de cristiano, y en todos esos años jamás no he cometido adulterio, estoy limpio, soy mejor que muchos de los de aquí, porque en ese tiempo estoy limpio. Pero puedo oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros podemos escuchar su palabra diciéndonos, yo les digo. Tal vez tú pensabas esto por una idea equivocada, por una enseñanza equivocada, por algo erróneo, equivocado, pero yo digo que conozco tu corazón, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora hablábamos hace unos momentos de que los maestros judíos habían limitado este mandamiento a tal grado que únicamente miraban la deshonra del varón, del hombre, ¿verdad? Acusando demasiado a la mujer por sobre el varón. Por eso en este caso el Señor le dice al varón, ¿verdad? O sea, olvídate que le echas la culpa a la mujer, pero tú, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Estamos hablando que el pecado mora, hermanos, mora en lo más profundo de nosotros, de nuestros corazones, y que estamos continuamente nosotros tentados a pecar delante de Dios. Aquí en el capítulo 5 de este Sermón del Monte, en el versículo 8, dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Algo que el Señor hace, hermanos, en nuestras vidas, hombres y mujeres, una vez que nos rescata, es limpiar nuestro corazón. Y algo que por añadidura hay en cada creyente, en cada cristiano genuino, es un deseo de purificarse, hermanos, delante de Dios. ¿Cómo llegamos, hermano, delante de Dios cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros? No teníamos un freno, hermanos, en nuestra vida pasada. Hacíamos lo que queríamos.
mirábamos lo que queríamos. Nuestra mente, nuestro corazón, que se contaminó de tal manera, hermanos, que lo mirábamos como algo natural, pero venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y hay un deseo en nuestros corazones de ser limpios, de ser puros de corazón. Entonces el Señor Jesucristo, para poder lograr el propósito de nuestras vidas, de purificarnos, de santificarnos, entonces nos advierte a nosotros que corremos un peligro día con día, que no es únicamente la práctica, hermanos, del pecado, sino que tenemos que cuidarnos nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Dice el proverbio: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, no nos podemos escudar, hermanos, ninguno de nosotros, diciendo que no hemos ido a la práctica. Porque si nosotros pensamos así, vamos a descuidar, hermanos, vamos a descuidar lo más sagrado que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es la limpieza y la pureza que Él nos ha dado al purificarnos, al limpiarnos de todo pecado. Obviamente, hermanos, no es lo mismo, el adulterar en el corazón que llevarlo a la práctica. Obviamente las consecuencias humanas aquí en este mundo son más terribles cuando lo llevamos a la práctica que cuando lo atesoramos en nuestro corazón, pero no deja de ser una gravedad y nos pone en peligro a nosotros. Entonces sí, llevarlo a la práctica. Mira, estamos en una sociedad tremendamente, perdónenme la expresión, sexualizada, que apela a los sentidos más bajos del ser humano. Comerciales en la televisión, películas, telenovelas, videos de música, modas, todo lo que nos rodea, hermano, nos habla de una sociedad tremendamente sexualizada. Hablamos, hermanos, de que nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón de purificar nuestros corazones para el Señor, hombres y mujeres. Pero eso nos habla, hermanos, de que tenemos una lucha terrible, hermanos, terrible en este mundo que nos rodea. Por eso tenemos nosotros que guardar y que cuidar en gran manera lo que nosotros estamos mirando. No digo yo, hermanos, lo que nuestros hijos están mirando, lo que nuestras hijas están mirando, lo que mi esposa está mirando, lo que tu esposo está mirando, lo que todos nosotros estamos mirando, hermanos, apela a los deseos más bajos que hay en el ser humano. Estos hombres eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor les está diciendo: hey, muchachos, tengan cuidado, no malinterpreten lo que les han estado enseñando. Oyeron que fue dicho: no cometerás adulterio. Ya están bien así. No, tienen que ir más a lo más profundo de su corazón y asegurarse de que su corazón está a salvo, está guardado en las manos de Dios. No podemos nosotros, hermanos, descuidar esa área que no sacamos nosotros, que no hablamos, que no platicamos con otras personas por una pena personal, por una vergüenza, porque consideramos que es algo íntimo, y que muchas veces, muchos varones, muchas mujeres, tal vez tenemos nuestras propias luchas en nuestros corazones, pero no las hablamos con nadie, y dejamos que crezcan, las alimentamos y dejamos que crezcan hasta que entonces miramos nosotros las consecuencias terribles de que aquella tentación, de que aquel pecado que estaba en nuestro corazón dio la luz en la práctica de este. Nadie, hermano, nadie que comete un pecado de este tipo lo comete de la noche a la mañana. Estaba todo bien, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estaba todo bien. ¿Cómo es eso? Era un matrimonio feliz, ¿verdad? Yo los miraba agarrados de la mano en la iglesia, juntos, eran un ejemplo para los demás, pero de un día para otro, de repente, pues se fue con otra mujer. Estas palabras que estoy hablando son palabras no muy correctas hablarlas tal vez desde un púlpito, pero son cosas que están sucediendo y que están dañando terriblemente a la iglesia cristiana, porque no las enfrentamos, no las denunciamos y no hablamos de ellas. Decía hace unos momentos
¿Qué estamos mirando en familia, hermanos? ¿Qué están mirando nuestros hijos? ¿Qué está mirando mi esposa? ¿Qué está mirando tu esposo? ¿Sabías, hermano, que en este tiempo que vivimos, un gran porcentaje de los adulterios que se dan en la práctica iniciaron con una relación por medio de las redes sociales? Practicando el adulterio que comenzó tal vez de una manera inocente en una plática en la red social. ¿Qué está viendo tu esposa, hermano? En el Facebook, en el Instagram. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué estás viendo tú? Mujer, ¿qué está viendo tu esposo? En una ocasión, llegamos mi esposa y yo a casa, y el domingo después de la iglesia, ya en la tarde, ya hace algunos años atrás, y nos pusimos a ver la televisión, y pues, entonces mi esposa estaba viendo se estacionó en un programa en donde había un concurso de baile, y se quedó ahí, ¿verdad? Y yo le dije, cámbiale de ahí. Oh, nunca me dejas ver nada, palabras más, palabras menos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo tuve que abrir, ¿verdad? Como es la caja de Pandora, y decirle, ¿sabes qué? Mira, eso que está ahí a mí me hace daño, me tienta. Entonces ella volteó a mirarme, no sé si te acuerdes, pero yo le tuve que decir eso a mi esposa. ¿Por qué? Porque hay cosas que para las mujeres tal vez no sean tan escandalosas, porque somos diferentes, hermanos. Pero yo le tuve que decir a ella, ¿sabes qué? La razón que le tienes que cambiar es porque eso me tienta a mí. ¿Qué está mirando tu esposo, mujer? Ayúdalo. Esposo, ayuda a tu mujer. Recuerdo, hermanos, hace algunos años atrás, y tú también te has de acordar, cómo llegó un hombre a casa. Estaba yo afuera, era prácticamente a fechas navideñas, hace algunos años atrás. Y un hombre cristiano, y un matrimonio que conocíamos de muchos años atrás. Y cómo llegó el hombre llorando a lágrima viva. ¿Qué pasó? Le digo. Entonces él me comenzó a platicar lo que había sucedido. Y lo que había sucedido es que su esposa se había ido con otro hombre, con el cual había tenido una relación por medio del internet. Y ese matrimonio terminó tremendamente fracturado. Tenemos que sacar a la luz esas cosas porque causan daño terrible, hermanos. Una familia formada con hijos, con años de matrimonio, causa daño, hermanos, a la obra de Dios de una manera tremenda. A la honra y a la gloria de Dios causa daño terrible y en gran manera. Por eso el Señor Jesucristo se detiene con sus discípulos y le habla de algo que puede parecer vergonzoso, que tal vez los discípulos se agacharon la cabeza diciendo de lo que va a hablar el Maestro, pero no está hablando de nada que no hubieran ellos experimentado en su corazón ya. Al hablar de esto, hermanos, no hablamos de nada que nos sea ajeno a nosotros como seres humanos. No hablamos, hermanos, de cosas extrañas que por el hecho de ser creyentes o cristianos nosotros ya estamos completamente libres de ensuciarnos o de mancharnos. Como dice este líder, ¿no?, político, hay aves que pasan por el pantano y no se manchan, y mi plumaje es de esos. Pues mi plumaje no, hermano. Mi plumaje se mancha de vez en cuando, y creo que el tuyo también, porque somos seres humanos y pecamos y fallamos continua y constantemente, y hemos de decir y hemos de saber que un pensamiento, hermanos, sucio, sexual, nos lastima y ofende a Dios. No importa, hermanos, no importa que no lo llevemos a la práctica, porque el Señor
El Señor nos dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya pecó, ya ofendió a Dios. Ya volteó su rostro con orgullo hacia Dios y le dice, tú me dijiste que no, pero yo dije que sí. Entonces tal vez nos engañamos a veces y pensamos que son cosas que están aquí guardaditas, ¿verdad? Pero entonces no conocemos la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que continuamente nosotros estamos en su presencia. El mejor, uno de los mejores antídotos, hermanos, para guardar nuestro corazón es precisamente saber eso, que Dios me ve, que tenemos a un Dios que nos observa y que no nos podemos esconder de Él. El conocer, hermanos, y reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa que aunque seamos creyentes, aunque le hayamos entregado nuestra vida al Señor, somos tentados continuamente, hermano. Que somos tentados continuamente y estamos propensos nosotros a caer en pecado, reconocer que somos débiles. Esta enseñanza, hermanos, otro propósito que cumple esta enseñanza es reconocer que estamos profundamente necesitados de Dios, en lo más íntimo de nuestro corazón. El más pequeño aquí tiene 14 años, 14. Perdóname la franqueza, hermanos, pero a los 14 años mi corazón está tremendamente corrompido por lo que había visto y lo que había hecho. Y cómo lo siguen a uno, hermanos, esas imágenes que uno vio, esas palabras que uno escuchó a lo largo de muchos años. Llega el Señor Jesucristo, nos purifica, hermanos, nos santifica, nos lava. Hablamos por medio de la palabra de Dios, pero hablamos por medio de la experiencia. Somos seres humanos, hermanos. Y me voy a exponer porque a lo mejor van a decir, es el único que le pasa eso, pero estoy seguro que no, hermano. Estamos pensando algo justo, algo honesto. Ese pensamiento nos empieza a llevar a otros y de repente terminamos en otro que no tenía nada que ver con el primero, pero así nos fue llevando y de repente aparece un recuerdo, una imagen en el corazón del pasado que me habla que estoy en peligro, que me tengo que guardar, que me tengo que cuidar, que la situación es grave, que todavía no he llegado, que todavía no estoy en la presencia de Dios, que estoy aquí en este mundo, que estoy batallando, que estoy luchando, que tenemos una lucha, hermanos, dura, encarnizada en contra del pecado, porque así lo tenemos que ver, hermanos. El pecado es un enemigo poderoso, que no está allá afuera, que está dentro de nuestros corazones. Afuera están las tentaciones, hermano. Afuera está el ofrecimiento. Afuera está la estratagema del enemigo, pero dentro, hermano, dentro de nosotros está la naturaleza que poco a poco va menguando, que poco a poco se va disminuyendo, que poco a poco se va aplacando, se va sujetando, mientras nosotros más vamos buscando al Señor, pero que ahí está. Y que lo menos que nosotros podemos hacer, hermanos, es descuidarnos, descuidar la lectura de la palabra de Dios, la oración. No podemos dejar. Una cosa nos lleva a la otra. La gravedad, la seriedad del pecado me lleva a mí a la conclusión de que tengo que aferrarme con todas mis fuerzas a Dios, que le tengo que buscar de noche y de día, que me tengo que congregar, que más que dejar de hacer cosas, hermanos, hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos para tener una vida fuerte, hermanos, en Cristo Jesús. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La era del internet. Qué terrible, hermanos. Aquí se reafirma esto que les digo, que el pecado no está afuera.
Porque nosotros decimos, y algunos cristianos dicen, el internet es diabólico. Son instrumentos de Satanás. No. Son instrumentos de bendición cuando tú los usas correctamente. Lo que haga que yo lo use incorrectamente es lo que está en mi corazón. Estamos navegando en el internet, mirando cualquier cosa, y el ofrecimiento se planta de repente delante de nuestros ojos. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento, hermanos, mientras nadie nos ve, humanamente hablando? Nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar presente. Dios me ve. Fíjese, en mis meditaciones acerca de este tema, de este punto, porque uno se tiene que detener a pensar en las consecuencias, hermanos, antes de hacer cualquier cosa. Y yo en mis meditaciones de años atrás, no de hoy, de años atrás, que el Señor me alcanzó a los meses y después, hasta estos días aún, pensando en la posibilidad de ceder a la tentación, yo siempre pensaba en esto: ¿cómo voy a mirar a los ojos a mis hijos? ¿Cómo voy a mirar a los ojos a mi esposa? Hoy como pastor, hermanos, qué dolor profundo infligiera yo a un grupo de personas que habían confiado en alguien como su pastor. ¿Cómo miraría yo a mis hijos, a mis nietos? Eso me hace sentir un temor, pero cuando yo pienso cómo miraría, cómo voltearía yo a ver a Dios, que es a Él al que principalmente le he ofendido, como el hijo pródigo que dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Detenernos a pensar en las consecuencias, hermanos, del pecado grave y terrible y tremendo que puede ocasionar este tipo específico de pecado. Esto nos habla, hermanos, de la gran seriedad de este pecado y de las consecuencias que trae consigo. Pero también nos habla, hermanos, de lo drástico y de los radicales que nosotros tenemos que hacer en cuanto a eso. Nos habla de las acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo, que de ninguna manera, ninguna sale sobrando. No podemos nosotros ser exagerados frente a este tema jamás. No podemos nunca, hermanos, poder decir: este hermano está exagerando, jamás. Al poder meditar en las consecuencias que esto trae, hermanos, a nuestras vidas y a las personas que nos rodean, y en nuestra relación, lo más importante, nuestra relación con Dios. Entonces, cuando el Señor dice en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Estará hablando literalmente nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos. Si mi mano derecha me es ocasión de caer, es mejor que la corte para que mi mano no peque. Pero ¿sabes una cosa? Todavía me queda mi mente y mi corazón. Si mi ojo derecho me es ocasión de caer, sácalo. Pues todavía me queda el otro ojo, todavía me queda mi mente y todavía me queda mi corazón. De lo que el Señor Jesucristo está aquí, hermanos, hablando de una exageración, de un lenguaje que se conoce como una hipérbole, una exageración, para enseñarnos, hermanos, que no hay cosa grande que nosotros podamos hacer, sino que tenemos que ser radicales en nuestra lucha contra el pecado. No podemos nosotros enfrentar, hermanos, el pecado con cosas leves, hermano. No podemos nosotros enfrentar la gravedad del pecado. No puedo yo enfrentar, hermano, una enfermedad grave
con una aspirina, con una tremenda abertura de lado a lado en mi cuerpo, con un curita. Tenemos que ser radicales, hermanos, radicales. En cuanto aparece la tentación, en cuanto aparece el deseo, hermanos, en nuestro corazón, hay que atacarlo inmediatamente. En cuanto aparece la imagen en tu computadora, hermano, hay que deshacerla de ahí. En cuanto aparece cualquier tipo de tentación delante de ti, tienes que hacerla a un lado. Si no, te va a capturar y te va a llevar cautivo. La palabra de Dios dice que nosotros llegamos a ser esclavos o cautivos de aquello que nos venció. Si nosotros cedemos, hermanos, un poco de terreno, vamos a seguir cediendo en nuestra mente y en nuestro corazón hasta que miremos que aquello parecía para nosotros imposible de llegar a ser, nos encontremos con que estamos inmersos en medio de ello. La seriedad y la gravedad del pecado tenemos que cortarla de tajo, hermano, de tajo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo. Y échalo de ti. En otras ocasiones he comentado aquí que muchas veces nosotros como cristianos hacemos preguntas en cuanto a, ¿es bueno esto? ¿Es malo esto? ¿Hasta dónde me puedo acercar? ¿Qué tanto puedo hacer? Y yo les he comentado que la motivación seguramente del corazón al hacer estas preguntas no es qué tanto peligro corro, sino qué tanto puedo disfrutar, qué tanto me puedo acercar, qué tanto me es permisivo, qué tanto puedo probar un poco. Sin que ofenda a nadie ni ofenda a Dios. No te puedes acercar a absolutamente nada, ni un milímetro. Al contrario, si miras que brota una raíz, tienes que cortarla inmediatamente. ¿Qué es drástico, hermano? ¿Qué es drástico para nosotros? Si tu televisión que tú tienes ahí en tu lugar favorito te es ocasión de caer, no es drástico, hermano, no es religioso, no es legalista que tú la agarres y la arrojes por la ventana y digas, no te quiero aquí. Si la miramos nosotros como un principio de algo que va a empeorar después. ¿Qué es drástico para nosotros, hermanos? Tengo un buen trabajo, gracias a Dios. Pero ahí hay una inquietud ahí en ese lugar que no me deja. Que es drástico. Renuncia a ese trabajo y déjalo y busca otro que gane la mitad de donde estás ahí. Huye. El sabio mira el mal y huye. David, hermanos, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Les decía yo en un principio, lamentablemente yo fui adicto a las sustancias prohibidas, a las drogas. Me causó mucho daño en mi vida, me afectó físicamente. Gracias a Dios han pasado 30 años de eso y he podido llevar una vida, podemos decir, normal, sin mayor contratiempo. Pero una relación de estas, hermanos, ilícita, ocasiona consecuencias en esta tierra irremediables, que te persiguen todos los días de tu vida. David, hermanos, en una ocasión que se dio la tentación, estaban en la terraza del palacio, en los tiempos que los reyes van a la guerra. El rey David se quedó en el palacio, se levantó tarde y dice que a lo lejos miró una mujer hermosa que se bañaba en un lago. ¿Qué es drástico para nosotros, hermanos? ¿Qué hubiera sido drástico para ti? Había una persona en un centro de rehabilitación que pintaba cuadros, y él pintaba, perdóname la expresión, pintaba mujeres desnudas, y se asumía él como creyente, como cristiano, y él decía que era arte. ¿Qué es drástico? ¿Qué hubiera sido drástico para David? En el primer momento de mirar aquello, voltear sus ojos,
darse media muerta y meterse a su recámara. Pero dice la palabra que él vio, codició y la mandó traer. Eso, hermano, le trajo consecuencias amargas hasta el último día de su vida. El fruto de aquella relación, un bebé, murió al nacer. Tuvo otros hijos, David, uno de ellos, medio hermano de otra hija de David, la violó. Otro medio hermano del varón que violó a la muchacha, Tamar, mató al que la violó. Todos los días de la vida de David persiguió las consecuencias del pecado que había cometido. No pensemos nosotros, hermanos, que nos vamos a librar de las consecuencias de ese pecado tan terrible, vergonzoso, de la que el Señor nos está advirtiendo. Consecuencias terribles, hermanos, en este mundo. La vergüenza de los hijos, las consecuencias de una separación familiar. Pero lo más terrible de todo, hermanos, la consecuencia de que nuestras almas se pierdan por una eternidad. Si de algo que habló nuestro Señor Jesucristo fue de estos temas, hermanos, que casi nadie habla, muy poco populares. Si de algo habló también nuestro Señor Jesucristo, es acerca del infierno y de la condenación eterna. Ahora, aquí hago yo una pequeña pausa. Yo creo firmemente, hermanos, después de mucho tiempo de escudriñar la palabra de Dios, y he llegado a una convicción de que el Señor, cuando me rescató y me salvó, y como dice en su palabra, Filipenses, creo, capítulo 1, verso 6, si no me equivoco, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Él comenzó, Él termina. Que yo estoy seguro, hermanos, en las manos del Señor, que estoy seguro en las manos de Dios, porque Él me salvó, no me salvé yo a mí mismo. Él me va a llevar a buen resguardo un día a su presencia, de eso no me cabe la menor duda. Pero que ese conocimiento, hermanos, que he adquirido en mi corazón, no me llama a mí a aligerarme, a bajar mi guardia, a decir, estoy seguro en las manos del Señor. No, hermano, porque ya dijimos, trae consecuencias terribles. Y en una de esas, hermano, porque es el tema importante que estamos tratando los martes con los varones, en una de esas creo que Dios me salvó cuando no es así. En una de esas vivo engañado creyendo que Dios me ha salvado y me ha rescatado, pero ¿por qué? Tengo inclinaciones tremendas por ese lado y no las puedo yo vencer. Pudiéramos decir, ¿por qué estoy esclavizado? ¿Por qué miro? ¿Por qué tengo mis programas preferidos? ¿Por qué voy y hago y deshago y no puedo vencer? No es porque eres creyente y porque eres un creyente débil. Es porque seguramente no has disfrutado de las mieles de la salvación. Porque el Señor, una de las cosas que da es poder para vencer el pecado. La palabra de Dios dice, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a librarnos del pecado y de la condenación del pecado. Les decía hace unos momentos que la palabra de Dios dice que nosotros venimos a ser esclavos de aquello por lo que nosotros somos vencidos. Pero nosotros hemos sido vencidos por el Señor y consumador de la salvación. Hemos sido vencidos por Jesucristo, nos hemos rendido delante de Él y somos esclavos de Él. Podemos fallar, hermano, podemos caer, pero sin duda alguna que el Señor nos va a levantar y tendremos que pagar por nuestras consecuencias, pero no vamos a fallar jamás, aprendiendo de nuestros errores. Pero si nosotros pensamos, hermanos, que disfrutamos de algo, de un beneficio, de una salvación, pero no podemos ir de acuerdo con el Señor cuando Él dice que no, nosotros seguimos diciendo que sí. Entonces tenemos que pensar en esa consecuencia terrible que nos aguarda
Y que la menciona aquí el Señor Jesucristo en el versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque vas a causar daño en tu familia, si tienes, en tus hijos. Porque vas a causar daño a tu alrededor, sí. Pero también dice, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es una enseñanza, hermanos, que Jesús imparte continuamente, un peligro real, hermano. Esto es real, esto es genuino y esto es verdadero. En una de esas creo hasta que soy pastor de veras, que soy un genuino creyente. Qué terrible, hermano. Platicábamos en una ocasión de un hombre, hermanos, al cual muchos admirábamos. Un tremendo apologista, que yo escuchaba sus programas los sábados porque aprendía mucho de él. Mas sin embargo, él al morir, resulta que había una investigación en contra de él, que empezó a ser sacada a relucir, en donde se le descubrieron a él inmoralidades sexuales continuas a lo largo de años en su ministerio. Y tenemos que hablar de estas cosas porque son reales, hermano. Entonces yo me pregunto cómo este hombre se paraba detrás de un púlpito, delante de una multitud de personas y hablaba la palabra de Dios como si verdaderamente estuviera bien, siendo que en su corazón había algo terrible, porque en una de esas, hermanos, podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Un varón que en una congregación allá en Estados Unidos reconocida, dirigiendo las alabanzas, una personalidad tremenda, sorprendido en actos de inmoralidad. Yo me pregunto cómo es posible que alguien se pueda parar delante de una congregación, levantar las manos, guiarla con hermosas palabras, en cánticos, porque nuestro corazón puede estar engañado y lo que nos espera es una condenación eterna. Un genuino creyente, hermano, se duele del pecado. Si has rebasado los límites en alguna ocasión y has mirado lo que no deberías de mirar, yo te aseguro que tu corazón se duele. Si Cristo te salvó, te limpió, te santificó, te purificó, y en un momento determinado cruzas un límite, tuviste un pensamiento, tu mente en tu corazón, te aseguro que tu corazón llora y se duele. Y vas rendido delante de Dios y le dices: Señor, he pecado delante de ti una vez más, perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y ayúdame a ser mejor, porque no quiero ofenderte, no quiero vivir así. Pero si cruzamos la raya, hermanos, si cruzamos el límite y si tal vez sentimos remordimiento la primera o la segunda vez, pero después ya no hay nada. Si nos descubrimos hablando de Dios a otras personas, si nos descubrimos levantando nuestras manos cuando hay algo en nuestro corazón, tenemos que, hermanos, avisparnos, porque esto es cosa serio. Córtate la mano, sácate el ojo, porque es mejor entrar sin una mano o sin un ojo, como dice. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta es una realidad, hermanos. Nosotros servimos al Señor no por el temor a perdernos eternamente en el infierno. Esa no es mi motivación, hermanos. Mas sin embargo es algo que tenemos nosotros que considerar. Nuestra mayor motivación es el agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y en agradecimiento poderle decir al Señor: Señor, tú dices que no, Señor, es no. Es no, porque tú dices que no y es no. Aunque mi carne se estremezca, aunque mi cuerpo tal vez me llame, es no, porque tú dices que no. Y cuando tú dices que sí, ve y hazlo, yo digo: amén, sí, Señor, iré.
Es estar de acuerdo con el Señor en su palabra, hermanos. Con todo lo que Él nos dice, sin dejar de lado que podemos fallar definitivamente, hermanos, pero tenemos que cuidarnos unos a otros. Un escritor llamado J.C. Riley, que vivió en el siglo XIX, escribió estas frases: el Señor Jesús enseña que es posible violar el mandamiento por medio de nuestros pensamientos. El Señor Jesús enseña que es posible violar el mandamiento por medio de nuestros pensamientos y en nuestros corazones, aun cuando nuestra conducta sea moralmente correcta. No basta, hermanos, tener presentarnos delante de la gente una apariencia correcta. Se trata de que nuestro corazón, hermanos, esté limpio delante de Dios y esté puro delante de Dios. Para terminar, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 12. Tengo 57 años, hermanos, aunque aparente más, ¿no? Y tengo 30 años de cristiano, de creyente. A la edad de 27 años el Señor me rescató. Si lo pudiéramos describir gráficamente, no solamente conmigo, sino con todos nosotros, pudiéramos describirnos en sentido figurado, que llegamos al Señor, al Señor en harapos, ¿verdad? Sucios, malolientes, esclavizados de hábitos y pecados tremendos. Pero el Señor en su misericordia me mostró a mí la fealdad de la vida que yo estaba llevando. Me mostró la fealdad del pecado en todas su dimensión. Al mirar mi entorno, al mirar a mi familia, al mirar a mi esposa, al mirar a mis hijos, mirar las consecuencias de lo que esto estaba trayendo a mi vida. Y por medio de la palabra de Dios pude mirar la realidad del pecado en mi vida, de tal manera que llegué delante del Señor y le pedí perdón. Desde ese momento el Señor me limpió, me purificó. Aquellos harapos, aquellas ropas sucias, malolientes, fueron cambiadas por otras limpias y resplandecientes. Poco a poco, hermanos, aquellos pensamientos, aquellos malos hábitos, aquellas ideas pecaminosas en mi mente y en mi corazón empezaron a quedar cada vez más distantes, más lejos, sin que por eso evitar que de cuando en cuando llegaran a mi mente a tocar una vez más. Y que de vez en cuando en la pecaminosidad de mi carne, hermanos, de vez en cuando abría tal vez la puerta para que asomara un poco sus narices, o a veces hasta para que metiera la cabeza, pero finalmente el Señor en su misericordia guiándonos al arrepentimiento, en un proceso de purificación y de santificación. En esos 30 años, hermanos, ha sido una lucha terrible y tremenda, porque eso no cesa. Eso no termina, decir vas a cumplir 40 años y aquello se va a terminar. Eso no termina, joven, me voy a casar y aquello va a terminar, no. Eso es una lucha continua todos los días de nuestra vida, donde nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, pero tenemos que ser drásticos y tenemos que ser radicales, cortar de tajo con aquello. No se vale medias tintas, hermano. No se vale soluciones leves, no. Perdónenme la expresión, hermanos, cuando vivíamos en las adicciones, se escuchaba mucho decir, algunos de aquí se acordarán, poco a poquito, voy dejando poco a poquito, ese poco a poquito jamás llegaba, tienes que cortar de tajo, porque esta lucha no va a terminar. Pero mientras más buscamos al Señor y más nos acercamos a Él, empezamos a disfrutar la hermosura de la pureza, de la santidad de Dios, que es algo hermoso, que es algo puro, que es algo disfrutable, hermano, que es algo deseable, que tú deseas mantenerte puro, mantenerte limpio, que es un anhelo del corazón, que es una motivación, que es algo que buscas, que logras,
y que un día lo vas a alcanzar en su total plenitud. Pero mientras vamos luchando continuamente todos los días de nuestra vida. Y aquí en Santiago capítulo 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Bienaventurado el varón y la mujer, hermano, dichosos, felices, aquellos que soportan la tentación. Este mundo, hermanos, nos va a traer continuamente tentaciones de todo tipo. El Señor está hablando específicamente del pecado sexual, pero el pecado nos asedia de muchas maneras y de muchas formas, se presenta en nuestras vidas. Cualquiera de ellos tenemos que cortarlo de tajo, inmediatamente. Porque cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida, hermanos? Es el premio de la salvación, de la vida eterna en Cristo Jesús. Este es estar parado enfrente de Él, hermanos, cara a cara, contemplando en todo su esplendor, su hermosura y su santidad. Mientras, por un poco de tiempo, es necesario que nosotros sigamos luchando. Pero el Señor promete aquí, hermanos, es una promesa: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.